intentaron proteger sus respectivos países de la destrucción. Las superpotencias habían descubierto que tenían algo en común. A las dos les interesaba evitar la guerra nuclear. It is an ironic but accurate fact that the two strongest powers are the two in the most danger of devastation. All we have built, all we have worked for, would be destroyed in the first 24 hours. And even in the Cold War, which brings burdens and dangers to so many countries, including this nation's closest allies, our two countries bear the heaviest burdens. For we are both devoting massive sums of money to weapons that could be better devoted to combat ignorance, poverty, and disease. Estaba comenzando a surgir una lógica que dejaba al descubierto un panorama sombrío. El desarme nuclear era un objetivo que nunca se podría alcanzar, aunque una guerra nuclear era impensable. En 1964, McNamara llegó a la conclusión de que este plan de exclusión de las ciudades era una peligrosa ilusión. Ahora estaba convencido de que la guerra solo se podría evitar con la amenaza de un suicidio mutuo. McNamara en especial estaba totalmente convencido de que la única estrategia posible era la que se conocía por MAD, siglas de destrucción mutua asegurada. Y esto significaba que el único elemento disuasorio estable con el que se podía contar en el mundo era, para ambas partes, la capacidad de una y otra de acabar con el 25% de la población del país rival. No es una locura. La destrucción mutua asegurada es el fundamento de la disuasión. Hoy en día es un término algo despectivo. Lo denigraron. Son aquellas que no entienden lo que significa la disuasión. Si deseamos un mundo nuclear estable, si es un oxímoron, que por decirlo de otra manera, en primer grado puede conseguir un mundo nuclear estable, cada parte tiene que saber a ciencia cierta que puede disuadir a la otra. Para ello tiene que haber un equilibrio. Y para llegar a ese equilibrio, hay que comprender que si una de las dos partes comienza a utilizar armas nucleares, la otra parte responderá con la potencia suficiente como para infligirle daños inaceptables. En estos momentos, los submarinos desempeñaban un papel crucial. Para que el MAD tuviera éxito, ambos contrincantes tenían que ser capaces de contraatacar incluso después de sufrir un ataque sorpresa. El sistema Polaris era un asesino de ciudades. Poseía una capacidad para asegurar la destrucción de toda forma de vida que los soviéticos sabían no podían destruir. Por lo tanto, si decidían realizar un primer ataque, un día el sistema sería capaz de contraatacar. Le llevaría algún tiempo recibir el mensaje procedente de unos cuarteles generales nacionales destruidos, pero llegaría el día en que las cabezas nucleares de los misiles lloverían sobre ellos y entonces pagarían cara su ofensiva. No creo que el oficial al mando dudara en ningún momento a la hora de efectuar el lanzamiento. ¿Acaso no pensábamos en lo que teníamos en casa? Claro que sí, pero no dejábamos que esos pensamientos influyeran en nuestras acciones. Ya tendríamos tiempo de pensar en ello, después de cumplir con nuestro deber. El hecho de que las personas que estuvieran junto a las armas nucleares fueran personas sometidas a una gran tensión y que estuvieran dispuestas a utilizar dichas armas representaba un gran peligro para el mundo. Y por supuesto nosotros nos sentíamos incómodos, pero teníamos que cumplir con nuestras obligaciones, al igual que los estadounidenses con las suyas, y de ser necesario lo hubiéramos hecho. ¿Cómo habría terminado todo esto? Las consecuencias para el mundo hubieran sido realmente tristes. Desde el principio pensé que era algo inmoral, decrépito. Es decir, yo no acepto la guerra cuando su principal objetivo es matar gente.
El fin primero de la guerra es ganar ese conflicto sangriento con el menor número de bajas posible, en primer lugar en el bando propio y en segundo lugar en el del rival. Siempre se intenta minimizar las pérdidas de ambos bandos, pero lo primero de todo es uno mismo, y lo que todos desean es ganar la guerra y que todo acabe cuanto antes. Si en el primer día los ataques se hubieran centrado en las ciudades, nos hubiéramos tenido que enfrentar a una catástrofe increíble. Decenas de millones de muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Incluso en una gran ciudad, un arma termonuclear hubiera causado destrozos y daños inimaginables y sin precedentes. 50 millones de personas perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, pero eso no sucedió en un solo día. En 1963, Peter Watkins, un cineasta británico, produjo un docudrama para mostrar lo que significaría una guerra nuclear. 9:16 a.m. A single megaton nuclear missile overshoots Manston Airfield in Kent and airbursts 6 miles from this position. At this distance, the heat wave is sufficient to cause melting of the upturned eyeball, third-degree burning of the skin, and ignition of furniture. 12 seconds later, the shock front arrives. The blast wave from a thermonuclear explosion has been likened to an enormous door slamming in the depths of hell. Esta película recibió el nombre de Juego de Guerra. La BBC prohibió su difusión. No pudo emitirse en televisión hasta 20 años después. Durante un par de años, o al menos durante todo un año, se hicieron grandes esfuerzos para persuadir al pueblo estadounidense de que merecía la pena invertir en la defensa civil y practicar las técnicas que se iban a emplear. Esta campaña fracasó. Al público no le interesaba mucho el tema. En mi opinión, los estadounidenses llegaron a la conclusión de que si tenía que estallar una guerra termonuclear, los métodos de defensa civil, aunque servirían para preservar algunas vidas, no podrían garantizar la misma suerte para la mayor parte de ellas. Además, lo que vendría después haría que no mereciera la pena vivir. Whether you're sitting in your desk next to the window or standing in the elevator shaft, it wouldn't be of any great significance if the bomb were dropped in this area within a radius of 25 miles. I assume you're supposed to go to a shelter, but in a city like New York, there's not much chance that a person would survive if there was an attack or something. In the case of a real attack, nobody would know what to do, I'm quite sure. Oficialmente los rusos se tomaron mucho más en serio la defensa civil, pero la realidad no era muy esperanzadora. Cuando la gente por fin empezó a darse cuenta de lo peligrosas que resultaban estas armas, comenzó a bromear sobre el tema. Decían que si tiraban una bomba nuclear cerca de nosotros, lo que tendríamos que hacer sería cubrirnos con una sábana blanca y arrastrarnos hasta el cementerio si conseguíamos llegar hasta allí. Los líderes se guiaban por la idea de que, si no iba a producirse una guerra nuclear, ¿por qué gastar dinero que, por otra parte, no nos sobraba?